Estamos de vuelta, gracias por seguir con Noticias Oromara. Para seguir combatiendo a las mafias criminales, no solo se requiere de la intervención de policías y militares, que hasta ahora definitivamente están logrando que estas estructuras transnacionales se replieguen. A esto le sumamos el apoyo que le están brindando los Estados Unidos a través de esta cooperación internacional. Sin embargo, para combatir a la delincuencia organizada, que está enquistada en varios estamentos del Estado, hay que aprobar y reformar leyes en la Asamblea Nacional. Algunas de ellas se están tramitando, otras se están debatiendo, pero lo importante es que la Asamblea también tiene que instrumentar estos marcos legales para, desde ese ámbito, combatir la narcodelincuencia. Para este tema, precisamente, nos acompaña Virgilio Hernández, parlamentario andino y analista político. Muchas gracias, Virgilio, por atender esta conversación. En la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas, tenemos bancadas que tienen ideologías diferentes, divergencias de criterios, de pensamiento, etcétera, pero están sumándose para enfrentar esta lucha contra la delincuencia transnacional. ¿Por qué se esperó 2 años para aprobar, para instrumentar, para debatir leyes que son sumamente importantes para enfrentar a estas estructuras criminales? Bienvenido, Virgilio. Muy buenos días, Pedro. No sé si ustedes me escuchan bien. Yo no he perfectamente bien, Virgilio. Adelante, lo escuchamos. El país le escucha. Porque yo no he podido escucharle, le digo, porque en cambio, cuando le escucho a usted, le escucho entrecortado. Sin embargo, creo que puedo responder la inquietud que me realizó. Mire, lo que se está demostrando precisamente en estos días solo evidencia que lo que nosotros decíamos es absolutamente cierto. No hace falta reformar las leyes para poder combatir a la delincuencia común y al crimen organizado. Eso es evidente. Y precisamente lo que ahora se demuestra es que teníamos un gobierno, yo diría los 2 últimos gobiernos, tanto el de Lenín Moreno como el de Guillermo Lasso, que desbarataron la institucionalidad y con eso también facilitaron la entrada de estos grupos del crimen organizado transnacional, porque pensaron que en el Ecuador, al haberse destruido el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, al haber acabado con los mecanismos de seguridad penitenciaria, el Ecuador era una tierra propicia para poder hacer grandes negocios, además de otro factor importante que hay que tener en cuenta, que este es un país dolarizado y por lo tanto permite que se laven cantidades importantes de dinero. No olvide usted este estudio de la CELAC, que dice que si en el 2021 se lavaron 1.200 millones, en el 2022 se lavaron 3.500 millones. Y hay por ahí un señor al que le creo poco, pero fue ex comandante general de la policía, fue ministro del Interior, que dice que la suma de dinero que se lava en la economía del Ecuador es incluso de 10.000 millones de dólares, lo que significaría más o menos el 10% del PIB. Esos elementos, o esto se generó precisamente por la destrucción de la institucionalidad, por la falta de fortalecimiento de la UAFE, por la falta de un plan, por la falta de voluntad política para combatir al crimen organizado. ¿Por qué había esa falta de voluntad política? Uno puede tener como hipótesis que había vínculos entre las personas más cercanas, más allegadas al círculo presidencial, cuñados, ¿sí? Pero también podría pensar, cuando se mira que estos delitos tienen una connotación en la economía y en las finanzas, se podría decir, no combatían, no tenían la voluntad de combatir, y algunos incluso hablan de tener un pacto, porque esto beneficiaba la acumulación de sectores financieros, porque esto beneficiaba la acumulación de grupos ligados al capital financiero en donde se lavan estos recursos. De tal manera que creo que lo que ha sido y lo que ha faltado aquí es voluntad política, ganas de enfrentar al crimen organizado. Destruyeron la institucionalidad, además empobrecieron a la población, con lo cual tenemos los componentes perfectos, adicionalmente de la ausencia de un plan de seguridad y falta de políticas, y con ello tenemos el escenario para vivir lo que hoy el Ecuador enfrenta, ser el país más violento coincidimos, Virgilio, con 46 muertos por cada 100.000 habitantes. Lo único que necesitaba el país era tener un gobernante que tenga ese liderazgo y esa voluntad política para combatir las mafias
delincuenciales. Sin embargo, en la Asamblea Nacional se están tratando, se están apoyando, se están instrumentando leyes que también permitan combatir la narcodelincuencia, entre ellas la ley de extinción de dominio y la ley de extradición, que son también fundamentales para sumarse al combate de la delincuencia. Por eso es que esta Asamblea Nacional también está proponiendo nuevos marcos legales o reformas que permitan fortalecer el trabajo que está haciendo a través del liderazgo el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa. No sé si tenga retorno, me confirma Virgilio. No le estoy escuchando, ahora sí prácticamente no le he escuchado. No escuchó la pregunta, ya, perfecto, se la reitero. Le decía yo que coincido que faltó liderazgo, faltó esa decisión, esa voluntad política del presidente anterior para combatir estas estructuras criminales. Si me está escuchando, Virgilio, para continuar con la pregunta. En todo caso, la Asamblea Nacional también está instrumentando, está reformando nuevas leyes o marcos legales que permitan combatir la narcodelincuencia o estas estructuras criminales, como por ejemplo la ley de extinción de dominio y la ley de extradición, que son necesarias e importantes porque se necesita también desde otro escenario como la Asamblea Nacional reforzar ese trabajo importante que está haciendo a través del liderazgo el presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa. Mire, vuelvo a tener problemas con el retorno, pero entiendo que me pregunta por el marco de lo que ahora se está discutiendo en la Asamblea Nacional y estos aspectos que incluso están siendo sometidos a la consulta popular. Yo creo sinceramente que con la consulta popular el gobierno está desperdiciando dos elementos que le son en este momento urgentes, que le son necesarios. Está desperdiciando recursos y está desperdiciando tiempo. Y las dos cosas le hacen falta al país. Una consulta popular que va a costar 60 millones para preguntarle al Ecuador si quieren que reformemos el Código Penal. Eso es absurdo. ¿Por qué el presidente de la República no lo hizo el 1 de enero, pero lo puede hacer ahora, el 1 de febrero? Es decir, estas son las reformas que quiero que haga la Asamblea. Entonces, ¿por qué la Asamblea Nacional no toma el liderazgo y hace esas reformas? ¿Y por qué no lo hizo en los 2 años anteriores? Sino que hay que esperar que un presidente venga, impulse, presione o lidere estos procesos a través de una consulta popular. Hay que, mire, de lo que conozco de la Comisión de Justicia, la Comisión de Justicia incluso oficialmente a través de sus autoridades le dijo al presidente Daniel Noboa que tiene prácticamente listo, que está discutiendo ya un paquete de reformas que creo que hacen una síntesis de 47 reformas al Código Penal, en el que se topan todos y cada uno de los temas de la consulta popular, propuesta de la legisladora, me parece que Patricia Mendoza, de la Revolución Ciudadana. De tal manera que si no se quisiera básicamente buscar legitimar con objetivos electorales, creo yo, ahí que me parece que el presidente Daniel Noboa no está pensando como primer mandatario, sino como futuro candidato. ¿Sí? Lo que haría es enviar ese paquete de proyectos para conocer cuál es su criterio, porque la Asamblea ya está tramitando eso y él lo ha dicho, que máximo hasta el mes de marzo tendrá un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, a lo que tiene que ver con la ley de movilidad y otros cuerpos legales. Pero le vuelvo a repetir, el problema no es legal, el problema no es falta de leyes, el problema es falta de voluntad política. Sí, pero también se necesitan reforzar leyes que sean más rigurosas, Virgilio. ¿Usted cree que el presidente de la República está liderando este combate a las estructuras criminales solamente por un capital político para las próximas elecciones? No, mire, cualquier presidente de la República en este momento tenía que enfrentar precisamente problemas que eran absolutamente urgentes. El problema de la inseguridad del Ecuador es el problema central. Si un presidente, como lo hizo el anterior, no enfrenta ese problema, indudablemente no está mirando, no está considerando los problemas del pueblo ecuatoriano. Al presidente de la República le tocaba, estaba obligado a poder ya tener que enfrentar el tema de inseguridad. Por eso nosotros con absoluta coherencia hemos apoyado esa lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Hemos apoyado incluso esta declaratoria de guerra interna contra estos grupos delincuenciales que efectivamente pertenecen o están vinculados a organizaciones criminales transnacionales. Esa es una parte del problema.
Hay que fortalecer otros elementos que son claves. Es fundamental fortalecer la UAFE, es importante fortalecer la inteligencia, porque aquí, y está bien que se lo haga, se está buscando básicamente a los delincuentes que operan en los territorios, pero hay otros que son los que favorecen este negocio, son otros los que se benefician, hay otros que no caminan por las calles de los barrios populares de nuestro país, sino por los elegantes pasillos del sistema financiero nacional, y esos que son los que lavan los recursos, los que se benefician de las economías ilegales, narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, también tienen que ser buscados, también tienen que ser detenidos y tienen que ser procesados, de tal forma que esta tiene que convertirse en una política de Estado para poder tener resultados en el mediano y largo plazo. Ahora, el país está viviendo varias crisis, entre ellas también la económica, más de la inseguridad que estamos atravesando los ecuatorianos. Es por eso que la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe de mayoría para el alza del IVA en 15% de manera temporal y 13% de manera permanente. Esto va a fortalecer el trabajo que está realizando el gobierno nacional para el combate contra las luchas contra las mafias delincuenciales, pero también es necesario reforzar el tema económico para cubrir ese hueco fiscal, ese déficit fiscal que también nos ha agobiado con esa crisis económica. ¿Cree que el camino es este para conseguir recursos, para financiar esta guerra y para sustentar ciertos aspectos económicos que vive el país? Pedro, la posición de la Revolución Ciudadana ha sido clara y enfática desde el primer momento. Nosotros no vamos a apoyar este tipo de impuestos que le afectan precisamente a los sectores que han sido más golpeados por la violencia, a los sectores populares y a los sectores medios. No vamos a apoyar. Y no solo que nos hemos quedado en decir que no vamos a apoyar, le hemos ofrecido fuentes alternativas que no solo suman los 1.100 millones que en este año otorgaría el incremento del IVA, sino que pueden sumar más y nos pueden además permitir tiempo para discutir otros temas que tienen que discutirse. Hay que discutir el tema de la focalización de los combustibles. Claro que hay que discutir el tema de la focalización de los combustibles. No puede ser que personas con alto poder adquisitivo, que tienen vehículos de alta gama y luego después se benefician de subsidios a los combustibles o se benefician del subsidio al gas. Tiene que discutirse, pero hay que encontrar y hay que ganar tiempo para discutir de manera que eso no afecte a las personas más necesitadas, a los sectores más golpeados. De igual manera, se ha hablado de propuestas como, por ejemplo, tener un IVA mixto, que llaman, ¿sí? Es decir, que haya ciertos productos suntuarios, productos que consumen personas que tienen más recursos. Un IVA diferenciado. Con un IVA diferente, que podría tenerse un IVA más alto. Bueno, son temas que es posible discutirlos, pero se requiere hacerlo de tal manera que eso no afecte a la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Nuestra posición con el gobierno ha sido de apoyar todo lo que sea beneficioso para el país, pero también tenemos la responsabilidad que nos dio el 48% de las personas que votaron por nosotros de velar por los intereses de la mayor parte de ecuatorianos y del país. Y en este momento, en estas circunstancias, con la situación económica que vivimos, con una población que según la CEPAL casi se acerca a la mitad de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, un incremento del IVA es perjudicial. Y además se nos habla de que es temporal. Nada es temporal por 3 años. Pues. Después de 3 años nos dirán que esto ya está asimilado en la economía y se quedará como permanente. Virgilio. Le hemos ofrecido otras fuentes de financiamiento y veamos que el gobierno tenga la apertura para poder recoger y escuchar estas propuestas y que no será, porque más allá del planteamiento del gobierno, le digo, aquí hay una intransigencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional que básicamente están presionando para ese incremento en el IVA. El informe de mayoría de la Comisión de Desarrollo Económico se aprobó con 5 votos a favor y 4 en contra. No tuvieron el apoyo ni el respaldo de quienes integran los movimientos de Revolución Ciudadana o UNES, y en este caso también de el Partido Social Cristiano. ¿Cree que pasando al Pleno de la Asamblea Nacional y cuando se empiece a debatir, cuando se empiece a discutir este proyecto de ley,
tenga la acogida y los votos necesarios para aprobar este marco legal que permita financiar esta guerra? Mire, le digo con claridad, nosotros hemos señalado que no vamos a apoyar, no apoyamos en la comisión, no apoyaremos en el pleno, y nosotros somos la principal fuerza, tenemos 51 votos. Hay otras fuerzas políticas que también han coincidido con nuestro criterio y han señalado que no apoyarán y le ofrecen otras fuentes de financiamiento al gobierno. Pero en esto yo le digo... Pero ¿se podría perfeccionar este proyecto en el pleno de la Asamblea con las discusiones, con aportes? Virgilio, ¿sí me escuchó? No le escucho, lamentablemente. Le decía que buen retorno. Probablemente no se cuente con el apoyo ni el respaldo del Partido Social Cristiano en el pleno de la Asamblea Nacional, ni tampoco del grupo o de la bancada correísta, pero se podrían hacer reformas, modificaciones o moldear este proyecto con los aportes que han realizado algunas bancadas para darle cuerpo y de esta manera apoyar el financiamiento de la guerra y también sustentar el hueco fiscal o el déficit que atraviesa el país, el déficit económico. Eso es lo que esperamos, que el gobierno tenga la apertura y sobre todo el compromiso para ver que en este momento no se le puede imponer, como el propio gobierno decía, como el propio presidente decía 24 horas antes de enviar el proyecto, no se le puede ahogar al pueblo con más impuestos, no se le puede. Y por lo tanto que acojan las otras propuestas, la elevación y la de un aporte extraordinario a la banca, que desde hasta en el año 2020, que todo el país estaba sumido en una profunda crisis, ellos ganaron 500 millones. El año anterior, las ganancias de la banca, la ganancia neta se acercó a los 800 millones, 780 millones fue la ganancia neta de la banca, la ganancia neta. No estamos hablando de la ganancia bruta, no, esta superó los 1.200 millones. Por lo tanto, no tiene por qué encarecerse los costos financieros, porque esto ya es la ganancia neta que tuvieron los bancos. Ahí hay una medida que también le daría al gobierno más de 200 millones, volver a colocar el impuesto a la salida de divisas en el 5% e incluso subir un punto más al 6%, le daría también recursos importantes en este año por más de 1.000 millones para poder enfrentar la situación que vive el país. Muchas gracias. Hay otras propuestas, otras fuerzas han planteado, hay que esperar que el gobierno tenga sensibilidad, que no se puede cargar el peso de la guerra sobre los que ya han sido afectados por la violencia y recoja otras propuestas alternativas que le hemos planteado desde distintos sectores políticos. Muchas gracias, muy gentil, Virgilio Hernández, por sus aportes. También hay otro aspecto que también se puede incorporar y es lo que se está solicitando, la extensión del cierre del ITT para seguir produciendo petróleo que permita recaudar más ingresos para el país y enfrentar no solamente la guerra, sino también el déficit fiscal que atraviesa el país. A nuestra pausa publicitaria retornamos de inmediato.